Sigue viéndose la imagen, ¿sí? Sí, sí se ve. Perfecto. Profesora, yo ¿sí? tengo una duda respecto al tema enfoques, escuelas, administrativos, ¿es lo mismo? Sí, lo que pasa es que cuando se crean como un marco teórico, ¿no? Y como un marco teórico que recoge una serie de reglas y de principios que van justamente constituyendo una teoría administrativa. De allí es que aquellos científicos que le dan la forma de teoría es que comienzan a identificarla como escuelas clásicas, porque ustedes y cualquiera de nosotros creo que sabe que cuando hablamos de clásico es algo que se acepta y se mantiene, lo clásico, ¿no? Entonces, en este caso, se habla de las escuelas de administración clásicas. Y luego vamos a encontrar las escuelas que ya tienen enfoques de administración, porque al principio, como señalamos, dado el boom del desarrollo industrial que generan los inventos, principalmente de la máquina de vapor, dado este boom de la industria, de la empresa, todo comienza a articularse alrededor de esto, pero no es nada organizado. Es como lo empírico, es decir, la experiencia nos va mostrando cómo deberíamos hacer para producir. Es allí cuando aparece Taylor y dice qué está pasando en estos espacios de trabajo. ¿Qué significa venir a una fábrica, a una industria, producir? Y de allí es que él comienza a hacer los estudios sobre esta realidad laboral. Y comienza a organizarlos y de allí que establece que hay principios comunes para este tipo de trabajo. Y estos principios, como ya lo hemos reiterado, se mantienen hasta hoy y por lo tanto se considera el enfoque clásico, el enfoque histórico, ¿no? Primero, de un intento de desarrollar una teoría administrativa. Cuando ya Taylor establece que este es lo que vamos a reconocer como administración, como principios de administración, es que comienzan a desarrollar ahora enfoques administrativos y de allí es que se produce la Escuela de la Administración General. ¿Qué hace la Escuela de la Administración General? Dice, no solamente hay principios administrativos, sino que hay una serie de pasos, hay como fases en este trabajo. En esta nueva forma de trabajo estamos identificando que se da una etapa, una fase de planificación. Y una vez que se planifica, una vez que se tiene una idea de lo que se quiere hacer, una vez que se define qué es lo que queremos lograr, nos organizamos para hacerlo realidad. Entonces pasamos de una idea a una forma de organizarnos. Y una vez que nos organizamos, buscamos a aquellos que tienen mayores cualidades, habilidades para dirigir. Y estas personas van a ser responsables de conducir el trabajo. Entonces encontramos planificación, organización,
dirección y por último, el control. ¿Se está haciendo lo que planificamos? ¿Se está haciendo de acuerdo a cómo nos hemos propuesto organizar el trabajo? ¿Se está dirigiendo adecuadamente para lograr los objetivos planteados? Entonces, esta forma de acercarnos al conocimiento del trabajo postindustrial genera una nueva escuela porque establece otra teoría, completa la teoría inicial de Taylor, que no es solamente de principios, sino que también hay etapas dentro de esa administración. Y llega Max Weber, y dice, todo lo que se ha estudiado es verdad, sobre todo en organizaciones de tipo jerárquico, en administraciones que tienen capacidad de decisión y de conducir las decisiones en toda una organización. Y hablaba sobre todo de las organizaciones gubernamentales y decía, en toda organización de gobierno hay un líder y debajo del líder hay diferentes jerarquías, diferentes escalas jerárquicas, y cada una de estas escalas jerárquicas es ejecutada, desarrollada por una persona. Y esta persona tiene un poder que le da justamente el decir lo que tienes que hacer y cómo hacerlo y cuándo hacerlo. De allí que él dijo que esta forma de trabajar en base a principios, en base a fases o etapas, tenía una lógica porque exhibía o hacía visible un poder detrás del escritorio. Y a esa escuela él le llamó la administración burocrática. Entonces, estas tres escuelas administrativas devienen ahora en enfoques administrativos porque ya no solamente decimos que hay principios y por lo tanto vamos a tener un enfoque clásico, ¿no? Ahora decimos que hay un enfoque administrativo que recoge la escuela clásica porque nos seguimos conduciendo a través de esos principios. Y lo hacemos a través de lo que dice la escuela de administración, porque estamos trabajando con procesos administrativos. Y aquí es donde aparece ahora el enfoque de administración, en que dice que nosotros podemos mirar esas fases de la administración como un círculo, porque primero tiene que haber planificación, paso 1, tiene que haber organización, paso 2, tiene que haber conducción, paso 3, y el control que le da a todas estas fases como fase 4. Entonces lo podemos representar como un círculo. Este proceso tiene un inicio y un término, el proceso administrativo. Y luego viene otro enfoque y dice, pero no solamente son fases, no solamente es un inicio y un término, sino que si nosotros enfocamos la administración como un sistema, podemos encontrar que las organizaciones reciben insumos del exterior para hacer un proceso que permite producir bienes o servicios y que da salida de productos que son colocados en el mercado. Y cómo el mercado lo recibe, cómo los clientes lo perciben, nos permite retroalimentarnos, que son los elementos
de un sistema cualesquiera que sea, ¿no es cierto? Y este enfoque administrativo de sistema nos dice, pero las organizaciones no están solas, no están en el vacío, son organizaciones que se interrelacionan. No es solamente que reciben insumos del exterior, sino que justamente para recibir esos insumos del exterior que permiten la producción, se tiene que relacionar con otras organizaciones que hacen posible que esos insumos ingresen a la organización. Por ejemplo, las empresas se relacionan con las universidades. Disculpe que la interrumpa, profesora. ¿Está pasando diapositivas? Disculpe, Miss. Todavía no. Ya. Estoy haciendo el recuento. Sí. Justamente las universidades son las proveedoras de insumos para las organizaciones, para las empresas, porque son las personas calificadas las que ingresan a trabajar a las organizaciones. Entonces, los enfoques actuales de administración recogen la teoría administrativa de las diferentes escuelas que han venido desarrollándose principalmente desde la revolución industrial, ¿no? Ese es el corte, esa es la forma como nos llevan a desarrollos teóricos y cómo ahora estos enfoques administrativos los podemos identificar en cualquier organización. Y hay organizaciones que pueden utilizar 2 o más enfoques de administración. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve para hacer los análisis de la organización. Por ejemplo, lo nuestro que es en la asignatura que desarrollamos, ¿no es cierto?, es gestión y planificación de servicios de alimentación. Entonces, los servicios de alimentación, en esta imagen que ustedes pueden ver, es muy conocida para cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Los restaurantes son los servicios de alimentación que se catalogan como servicios de alimentación comerciales que están orientados a un mercado de clientes abierto, ¿no? Porque también hay mercados de clientes cautivos. Por ejemplo, si nosotros observamos un servicio de alimentación en una casa hogar o en un centro de detención donde las personas no pueden salir ni pueden optar por un servicio de alimentación diferente, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos la responsabilidad de analizar un servicio de alimentación, vamos a hacer uso de la teoría administrativa, vamos a hacer uso de este conocimiento de las escuelas administrativas y de los enfoques con los cuales las diferentes organizaciones vienen desarrollando su quehacer, ¿no? En este caso, por ejemplo, sabemos que los restaurantes, sobre todo de espacios como el nuestro, ubicados en la costa, han tenido un gran desarrollo gastronómico. Y esta apertura del mercado para el desarrollo de la gastronomía también ha significado que muchos restaurantes que han tenido un desarrollo tradicional se vean hoy amenazados, ¿no? Amenazados por la presencia de otros franquiciadores, ¿no es cierto?, que tienen además mucha inversión de publicidad
que tienen mucha inversión de infraestructura, que tienen mucha inversión en personal para la atención del cliente. Por lo tanto, los restaurantes tradicionales ubicados generalmente en distritos que siempre han tenido un reconocimiento por la buena comida, ¿no? El Callao, por ejemplo, Lince, Miraflores, se ven ahora con mucho más presencia de restaurantes, si bien en la situación de la pandemia se ha detenido como sector productivo, pero los restaurantes están, ¿no?, en gran número, sobre todo acá en Lima. Entonces, estos negocios han tenido un desempeño adecuado, pero con un modelo empírico de administración y producción. O sea, casi todas las personas que puedan tener la oportunidad de conversar con un dueño de restaurante tipo cevichería, como decimos nosotros, en otras realidades se dicen restaurantes de pescadería y marisco, pero para nosotros en términos cevichería sabemos rápidamente de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, en este tipo de servicios estamos encontrando una gran competencia. Sin embargo, la situación que podemos identificar es que estos negocios no tienen un adecuado manejo de los insumos, ¿no? Y también va de la mano con las posibilidades del equipamiento, ¿no es cierto? Por otro lado, los clientes van y vienen, no hay una situación de lealtad. Justamente como el cliente está dentro de un mercado libre, lo que hacemos todos, ¿no es cierto? Hay un restaurante, miramos el precio, miramos otros elementos como el ambiente, la limpieza, el personal, la atención, etcétera, y podemos ir una vez, pero eso no garantiza que vamos a regresar, ¿no es cierto? Y también encontramos de parte de las mismas organizaciones que hay una alta rotación de personal. Entonces, el personal tampoco se siente identificado con la organización. A veces se tiene esta situación porque hay una mala idea, ¿no? Que si tenemos un personal más tiempo de 3 meses, voy a tener que contratarlo de manera permanente y no quiero pagar beneficios, no quiero pagar vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero justamente perdemos la oportunidad de tener personal identificado con la organización. Entonces, esta situación nos va ubicando en una situación de administración de organizaciones en el cual la preocupación está por el lado de la lealtad del cliente. Y la lealtad del cliente es justamente lo que me va a garantizar el superávit, ¿no es cierto? Si yo no tengo clientes, no vendo mi producto, no puedo generar ingresos y por lo tanto no es simplemente bueno. Si hay clientes, qué bueno, si no hay, ¿qué vamos a hacer? No. La empresa organizada, planificada, organizada, conducida, sabe del valor del cliente y va a tener que mirar de qué manera
realiza la gestión de la relación con el cliente para poder cambiar la situación que se puede estar presentando, ¿no? Acá nos dice también en esta presentación que a partir de la década del 90 es donde la apertura del mercado dio la opción de una mayor competencia, ¿no? Y el cliente descubrió que tenía mucho poder en relación a la decisión de compra en términos generales o de lealtad en términos de servicio. Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros hemos visto que una de las escuelas administrativas enfatiza el tema de los recursos humanos. Y en este enfoque de administración vamos a rescatar que lo que dice la Escuela de Recursos Humanos ya no solo se va a referir al trabajador de la empresa, sino al cliente, porque así se le llama actualmente, al cliente interno, que son los que hacemos posible que las organizaciones alcancen los objetivos que se plantean, sino también al cliente externo, porque la relación actualmente es con gran evidencia que las organizaciones tienen, como decimos aquí, que gestionar su relación con el cliente, porque el superávit de las empresas comerciales, es decir, el mayor ingreso, va a depender del cliente externo. Y por lo tanto, en esta situación de lo que está pasando en el mercado de los restaurantes, de una alta competencia, de una demanda cada vez mayor de calidad por parte del cliente, hace necesario que se redescubran los enfoques de recursos humanos y considerar al cliente como un ser humano que tiene emociones, sentimientos y vida social. El hecho que una persona llega a un servicio establece una reacción emocional en esta persona. Por lo tanto, retomamos el enfoque de los recursos humanos para desarrollar las relaciones y gestionarlas con este cliente para entenderlo mejor. Por otro lado, desarrollamos un vínculo fuerte para que este cliente mantenga la fidelidad con los servicios que nosotros estamos ofreciendo, y por parte también de nuestros trabajadores vamos a tener un cliente dispuesto a trabajar bien para conseguir más clientes, ¿no? Entonces, esta relación desde un enfoque administrativo nos lleva a revalorar la relación de las personas, tanto del que trabaja como del que viene en búsqueda de un producto o de un servicio. En un servicio de alimentación, como el que estamos tomando de referencia, de restaurante comercial, vamos a encontrar un servicio de alimentación con un enfoque administrativo de procesos. Se planifica las compras, se planifican los menús, se planifican los turnos de trabajo, se organizan
las rutinas de trabajo, se organiza la producción, se organiza el servicio, se organiza la atención al cliente, se dirige, porque en todos los restaurantes podemos nosotros comprobar que hay una persona que supervisa la atención del cliente, la cobranza, el servicio de la mesa, etc. Y esta forma de trabajar nos está señalando que están utilizando un enfoque de administración basado en procesos, pero a la vez encuentra que necesita fortalecer un enfoque de recursos humanos porque los clientes son muy intermitentes en relación con el negocio. Nosotros podemos encontrar una serie de detalles con los cuales podríamos perder rápidamente una relación con un cliente. Entonces, a ver, ¿qué propondríamos? A ver, participación. ¿Qué propondrían ustedes para evitar la pérdida de clientes? ¿Qué propondrían? Y acá lo que estamos buscando es generar lealtad de cliente. ¿Qué es lealtad? Es el cliente que de manera, no de todos los días, pero tiene una constancia, ¿no? Presencia de servicio. A ver, ¿qué propondrían ustedes? Voluntarias a dedo. Comenzamos por lista. ¿Qué propondrían? ¿Qué es lo que nosotros buscaríamos para evitar y reforzar los enfoques administrativos? A ver, vamos a poner por número. La número 6. Pero señora, ¿Quién no eres? entendí bien la pregunta. O sea, ¿cómo que cómo? ¿Qué propondrían para, usando el enfoque de recursos humanos, evitemos la pérdida de clientes? Y hemos señalado que el enfoque de recursos humanos lo que está señalándonos es justamente que miremos al cliente como una persona que tiene sentimientos, que tiene reacciones, que tiene grupo social, etc. Profesora, ¿puedo dar un ejemplo? A ver, apellido. Arreategui. Bueno, como usted mencionaba, pues, ¿no? Que estaba basado en procesos, ¿no? Yo creo, por ejemplo, en el lugar que yo trabajé en verano, teníamos como un proceso, sí, nos enseñaban la manera de atender al cliente, ¿no? Siempre nos resaltaban como una sonrisa o el saludo, o sea, teníamos que aprender ciertas cosas para poder tratar de mejor manera como al cliente, que se vaya satisfecho, que se vaya contento del buen trato que uno le haya dado. Entonces yo creo que la mayoría de personas se siente cómoda y le gusta ir a un lugar cuando es tratado de la manera en que le gustaría, ¿no? Con un servicio agradable, no sé, tratándolo como, no tanto como un amigo, pero sí dándole como ese servicio o esa atención bonita de atenderlo, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, en donde yo trabajé, sí nos enseñaban o nos decían, ¿no? Que la empresa se caracteriza por eso, entonces tú tienes que también brindar esa atención a los demás. Y yo creo que sí, la mayoría se iban bastante satisfechos y había muchos clientes que regresaban. Perfecto. Es justamente lo que... Dime, ¿quién habla? Isabela Rosel, ¿podría añadir algo? Sí, claro.
Bueno, que también pienso que es importante, hay una frase que dice, ¿no? Que es el cliente siempre tiene la razón. Y pienso que se relaciona bastante con el tema de recursos humanos y con ver al cliente como una persona que tiene sentimientos y opiniones y demás. Porque siempre, o sea, siempre y cuando sea un motivo válido, finalmente que el cliente esté contento con el producto o con el trato y lo demás va a hacer que el cliente no solo regrese, sino que recomiende el lugar. Entonces, es bueno hacerle saber que si está a gusto o no a gusto con el producto, entonces en todo caso también se toma una acción sobre eso, ¿no? O sea, si el cliente de repente no le gustó como alguien lo trató, no está a gusto con el plato, no está a gusto con otras cosas, entonces está bien hacerle saber que sí, pues que efectivamente necesita ser como, o sea, que ahí tiene que haber una acción que, que él sienta que está mejorando la mala situación que le han hecho pasar. Ok, entonces aquí estamos rescatando de lo que ustedes comentan, que sería adecuado tener en cuenta el buen trato, ¿no? El buen trato al cliente, con detalles como ha señalado, de un saludo agradable, un gesto agradable, ¿no? Hasta el otro tema de la retroalimentación. O sea, siempre es aconsejable que cuando el servicio está por concluir, se le pida al cliente con una encuesta pequeña, ¿no? 2 o 3 preguntas. ¿Está de acuerdo con el servicio? ¿Tiene algo que podamos mejorar, etcétera? Y esto es muy bien recibido por el cliente, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha tenido una experiencia negativa también y que de inmediato no vuelvo a este lugar, ¿no? No vuelvo porque no me sentí cómoda, porque no me hicieron sentir cómoda, porque encontré varias cosas que no me gustaron, ¿no? Entonces, es totalmente válido el buen trato y la retroalimentación del cliente, ¿no? Entonces, no hay que perder oportunidades para hacerle sentir a la persona, como dice acá, un ser humano con emociones, con sentimientos, que tenemos que entenderlo y tenemos que hacer posible que el momento que está pasando en el restaurante sea un momento grato. Ok, ahora vamos a mirar otro aspecto relacionado con la calidad del servicio. Vamos a mencionar algunas características importantes cuando nosotros estamos mirando la administración del servicio, ¿no? ¿Qué es lo que busca un usuario, un consumidor? Calidad y satisfacción. Esta relación de las dimensiones de calidad y satisfacción son clave para la administración de las organizaciones, hablando de servicios de alimentación, ¿no? Principalmente. La satisfacción es una respuesta emocional, cognitiva, comportamental. Si la satisfacción tiene estas variables, la respuesta se va a enfocar en un aspecto de satisfacción de las expectativas que tenía con relación a este servicio, ¿no? Las expectativas, el producto que estoy recibiendo y cómo es la experiencia del consumo en el servicio que estoy optando para poder ser un cliente, ¿no es cierto? La respuesta de satisfacción se da en un momento particular. ¿Cuándo yo expreso que estoy satisfecho? Después del consumo,
Por eso es muy importante estas hojitas de retroalimentación, ¿no? Ese momento cuando el cliente expresa su satisfacción positiva o su insatisfacción por el servicio. Después que elige, también el cliente muestra satisfacción. ¿Cuántas de nosotros traemos solamente el recuerdo de él? No es lo que yo pedí, ¿no? ¿Ok? Y la experiencia que hemos tenido de ser un cliente continuo también es una satisfacción en la respuesta que el cliente puede dar. Entonces, los consumidores pueden sentirse satisfechos en un aspecto de la experiencia o en la satisfacción de todos los aspectos que conlleva este servicio. Pero también puede haber satisfacción e insatisfacción a la vez, ¿no? Porque yo puedo, como dice acá, estar satisfecha con el producto, pero no con la experiencia de compra, con el servicio que recibí. Pasa generalmente cuando nosotros estamos realizando compras, el producto que compré es lo que yo quería, pero la forma como fui atendida, terrible, ¿no? Entonces, hay momentos de satisfacción e insatisfacción. O cuando estamos en un servicio de alimentación también. La comida es excelente, pero realmente el personal, terrible, ¿no? Entonces, estoy insatisfecha con la atención. Bien. Para evaluar la calidad desde la perspectiva de las expectativas del cliente, ¿qué necesito conocer? Lo que necesitan los clientes, lo cual nosotros tenemos que tener presente para poder alcanzar el producto deseado, los atributos que debe tener el producto deseado por el cliente. Regresamos al ejemplo del servicio de alimentación de pescados, cevichería, pescado, marisco, etc. ¿No? Todos tenemos en nuestro recuerdo cómo es un plato de ceviche. Y por lo tanto, el que oferta el plato de ceviche tiene que conocer en el medio cómo es el ceviche que espera el cliente. Y es diferente, ¿no es cierto? El ceviche, nosotros podemos decir, pero es lo mismo. Pescado, limón, sal, ají, cebolla, es lo mismo, ¿no? Depende. A algunos les gusta con zarandaja, a otros les gusta con canchita salada, a otros les gusta con choclo, a otros les gusta con yuca. ¿Cuál es el tipo de preferencia de consumo de los clientes, no? Importante. Y en la gastronomía nuestra hemos avanzado mucho para abrir las posibilidades de las cartas, ¿no? Y hay algunos servicios de cevichería que te preguntan, ¿quieres el ceviche con poco ají o mucho ají? ¿Ok? Entonces, la persona valora las formas en las cuales se alcanza un producto. El servicio es entendido como la actividad que produce beneficios, que produce satisfacción al consumidor. Entonces, como decíamos hace un momento, si nosotros pretendemos la lealtad del cliente, la experiencia que el cliente tiene con la organización debe ser única, ¿no? Viene a mi mente diferentes experiencias de atención
del momento que uno ingresa a un restaurante, ¿no? Desde los más sencillos, como los de comida rápida, donde tú ya has tenido la experiencia y ahora puedes decir que es una organización, los restaurantes de comida rápida tienen una organización de proceso administrativo. El cliente ingresa y se dirige directamente a caja, ¿cierto? Hace su pedido, paga y espera. Ya, son procesos los que están señalando los servicios de comida rápida. Pero justamente la experiencia del cliente en este tipo de servicios que son mucho más sencillos están dados por el tiempo en atención. Uno sabe que más o menos en 10 minutos estás con tu charola de comida rápida, ¿es cierto? Estás seguro que como se ha estandarizado el proceso de producción, exactamente lo mismo está en los N número de platos o raciones o cajitas que se distribuyen, es lo mismo. Si estamos hablando de Kentucky, ¿no es cierto? No va a haber ninguna duda de que mi plato es exactamente igual al de la compañera 1, 2, 3, no importa el número de comensales que están allí. Todos van a tener su pieza de pollo, su porción de papa, sus acompañamientos de mostaza o de ají o de mayonesa. Entonces, esta forma de organizar los servicios por procesos está también alrededor de dar al cliente la mejor experiencia en el momento de su atención. ¿Qué es lo que se conoce? Se conoce que la calidad percibida del servicio por parte del cliente es producto de la imagen generada por el proveedor, del servicio y de la realidad. Porque es lo que nosotros vamos a un servicio, por primera vez, a un servicio de alimentación, a un restaurante familiar, folclórico, turístico, de comida rápida, de especialidades criollas, de ceviches. Vamos con una imagen, vamos con una percepción creada ya, ¿ok? Y ese producto de la imagen que tenemos tiene que ser satisfactoria entre lo real y la imagen percibida, ¿no? A mí me habían dicho que este restaurante, pero no es así. Yo pensé, yo creí, son las frases que uno menciona generalmente luego de la experiencia de servicio de alimentación. Las expectativas del cliente son los puntos de referencia con relación a la evaluación de la calidad del servicio. Y la percepción es la forma en que efectivamente se recibe el servicio. Por lo tanto, ¿en base a qué se va a evaluar el servicio? En base a la percepción del servicio, lo que efectivamente recibo. Yo pensé que en este restaurante es expectativa. ¿Qué estoy diciendo ahora? Mi percepción, malo. No, no es malo. No es bueno, es malo, ¿no? Yo pensé, ahora la realidad me demuestra que es de tal o cual manera. Entonces, la experiencia del cliente en el servicio es lo que va configurando justamente la posibilidad de la lealtad del cliente. ¿En base a qué? En base a la gestión de la calidad del servicio.
Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesora, yo tengo una duda. ¿Está pasando de diapositiva o sigue en la primera? No, sí está pasando. ¿No se ve? No, se quedó en la presentación, que A en la ver, imagen de vamos. colores. Perfecto. Ok. ¿En cuál diapositiva va, profesora? Ya voy a regresar, ¿sí? O quizás deje de compartir y vuelva a compartir Sí, otra vez, sí, porque por a eso. todos se nos quedó congelado. Correcto, correcto. Voy a regresar. A ver acá. Sí. A ver. ¿Ahora ven o todavía? Sí, ahora sí, profesora. Ahora sí. A ver. Sí, ahora Acá sí pasa. seguimos. Ok. Estamos siguiendo. A ver. Ya. Lo que había mencionado de las imágenes con respecto a los restaurantes de ceviches, ¿no? Sí. Ok. La situación que se ha presentado con relación a la deserción de los clientes y la preocupación por la competencia, la necesidad de gestionar la relación con el cliente, porque el cliente, de acuerdo al enfoque de los recursos humanos, es importante en la situación de la administración de servicios actual. Ya no estamos enfocándonos solamente en los recursos humanos internos, sino en los recursos humanos que significa el cliente en cuanto a la importancia que tiene para la organización. Luego estábamos mirando qué es lo que tendríamos nosotros que estudiar cuando abordamos un servicio a través de la evaluación de su calidad, y es muy importante tener presente la perspectiva de las expectativas, ¿no? Por otro lado, conocemos que lo importante cuando uno evalúa es que tenemos percepciones y expectativas. Y lo que nosotros tenemos que tener presente es que lo importante para el cliente es la percepción. Con la experiencia que ha tenido en el servicio de alimentación, es justamente que se va a evaluar la calidad. Así es, un ratito que me están llamando de la... Ok, bien. ¿Qué se conoce entonces? Ya hemos dicho, se conoce lo que uno recoge de otros, ¿no es cierto? Se nos habla del servicio, se nos informa, recogemos también muchos comentarios sobre determinados servicios de alimentación, y son estas formas de conocer uno u otro servicio lo que van generando las expectativas. Pero lo que finalmente evalúa la calidad del servicio no es la expectativa, sino la percepción de cómo fui tratado, de cómo fue el producto que recibí. ¿Ok? Bien. Ahora iba a presentar un tercer caso que tiene que ver también, por ejemplo, cuando nosotros tenemos en experiencia
de los comedores de universidad, ¿no? ¿Qué pueden decir ustedes del comedor de la universidad? A ver, en su experiencia. Ya saben ahora que es una organización, ¿no es cierto? El comedor universitario es una organización. Ustedes dirían que tiene un enfoque de qué tipo desde el punto de vista administrativo. El comedor es una organización. En la universidad es de mercado abierto, ¿no? Semicautivo llamaríamos en ese caso. Comedor universitario de mercado semicautivo. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que hacen uso del comedor son clientes obligados porque están dentro de un espacio mayor, como decíamos, de un sistema mayor, como es la universidad. Pero si tienes la posibilidad de optar por otro servicio, lo haces. Entonces, no es tu única opción el comedor, ¿no es cierto? Entonces, es semicautivo. Bien, ¿qué experiencia han tenido de comedor? Acá hay dos imágenes, ¿no? A ver, ¿qué dirían? ¿Quién quiere participar? Yo, profesora. Apellido Zúñiga. Zúñiga. Cuéntame. Pues a mí no me parece adecuado porque... A ver, primero dime tú, ¿qué percibes del comedor? ¿Cómo está organizado el comedor? ¿Como un sistema, con procesos? ¿Cómo lo ves? Son procesos, ¿no? Son procesos. Y el cliente tiene que seguir esos procesos para poder Son obtener procesos el sustento. estandarizados, ¿no es cierto? Son procesos estandarizados. Ok. Ahora, en tu percepción de cliente del comedor, a ver, ¿cuál es tu expectativa primero? ¿Por qué vas al comedor? ¿Qué es lo que esperas en el comedor? Es tu expectativa. Pues yo ya no voy al comedor porque no me agradaba la comida, no me parecía que estaba bien, bien balanceada, y para ser una universidad que tiene la carrera de nutrición, siempre he tenido descontentos con el comedor. ¿Y cuál era tu expectativa? Y aparte que demoras un montón y la comida te la sirven fría. No. Ok, usted diciendo entonces tu expectativa, atención rápida, la comida con atributos de casa, ¿no? Con atributos de temperatura. ¿Qué otro atributo querías tú en esa comida? Que sea más saludable también. Ok, nutritiva, ¿qué más? Esa era tu expectativa. ¿Y qué experiencia tuviste tú en el comedor? ¿Cuál fue tu experiencia? En realidad fui muy pocas veces por ese tema y, por ejemplo, una vez que en realidad la comida estaba muy fría y yo me paré y fui y al señor le dije, ¿no? Le presenté mi reclamo y él me dijo que pensé que se iba a molestar, pero no, me dijo que muchas gracias, que le voy a tomar en cuenta y me invitó a una galleta, por eso. Y pues nada más, luego volví alguna vez y era lo mismo, no hubo cambio. Ok, de acuerdo. Ya. ¿Y tu percepción del servicio es malo? ¿Es un servicio malo, regular, bueno? ¿Cuál es tu percepción?
Yo creo que malo. Bueno, El otro comedor me parece regular. el otro comedor. Muy bien. Ok, entonces nosotros podemos mirar que cuando utilizamos la teoría administrativa es más fácil de hacer una valoración de los servicios, ¿no? Y ese es un tema que muchas veces es objeto de trabajo nuestro, ¿no? A veces tenemos oportunidades de trabajo en que se nos pide valorar un servicio, evaluar un servicio. Entonces, a través de la teoría administrativa, nosotros podemos realizar esta valoración. Como les digo, primero, por ejemplo, en un comedor universitario o en un servicio de comida rápida, lo primero que salta a la vista es que está organizado por procesos estandarizados, ¿no? No tenemos una forma diferente de atención. No importa que tú llegues a una hora y otro cliente a otra hora, no cambia en absoluto. El proceso es estándar para todos. Entonces, cuando vamos a analizar este caso, la cocina comedor en la universidad, estamos partiendo de una situación de numerosas quejas de la comunidad universitaria por la mala calidad del servicio, principalmente en la elaboración de los alimentos, la poca variedad de los platos, la insuficiente atención en los comedores y la falta de cortesía del personal. Más o menos, creo que nuestra percepción del comedor de la universidad estaría dentro de las mismas categorías de la situación descrita, ¿no? Y por lo tanto, si hay numerosas quejas y todas estas quejas están en relación a lo que se oferta, la problemática es la insatisfacción del cliente. Entonces acá estamos partiendo de una evaluación generada por la insatisfacción del cliente. Bien. Si hay una insatisfacción, lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad, ¿no? Porque todo lo que nos están diciendo es justamente que el servicio es malo, porque no se elaboran bien los alimentos, hay poca variedad en la oferta de platos, hay una insuficiente atención en los comedores y el personal no es cortés, no hay una buena atención. Entonces lo único que queda es buscar la mejora de la calidad para tener clientes satisfechos. Si la calidad es mala, entonces genera insatisfacción. Ok, la organización ya sabemos que se refiere a los lugares donde se realiza una actividad, donde se trabaja de manera conjunta, en forma estructurada y hay objetivos específicos, ¿no? En este caso estaríamos hablando de un sistema de cocina-comedor compuesto por otros subsistemas que interactúan con el ambiente externo. En este caso, entonces, nos están hablando que vamos a hacer uso del enfoque de sistemas, ¿no? El enfoque de sistema, ¿por qué? Porque este comedor está dentro de otro sistema que se llama universidad. El comedor per se no es como el comedor como el restaurante de cevichería, ¿no?
En este caso es un comedor que está dentro de una universidad y por lo tanto el enfoque con el cual nosotros nos vamos a acercar para estudiarlo es el enfoque de sistemas. El enfoque sistémico nos está diciendo que no es simplemente el comedor y la universidad, sino que hay una interacción entre ambos sistemas, el sistema del comedor y el sistema de la universidad, y también con el medio ambiente al cual pertenecen. ¿Por qué? Porque si es una universidad, el medio ambiente también se rige por tiempos, ¿no? Entonces no hay la libertad que podríamos nosotros esperar de un comedor externo. A veces también encontramos cuando nosotros vamos al comedor después de la hora del almuerzo, ya no hay atención. Justamente porque es un comedor de universidad que responde a los horarios establecidos por la universidad para la atención, ¿no? Eso es los elementos que tenemos que ir diferenciando cuando nos acercamos al estudio de las organizaciones llamadas servicios de alimentación. Bien. Profesora, pero muchas veces hemos tenido horarios en los que no teníamos un espacio como para poder almorzar y era como de corrido. Pero en el comedor no lo define así, ¿no es cierto? O sea, el comedor atiende en los horarios que la universidad señala que las estudiantes pueden acudir a tomar alimentos. Ahora, que las clases se programen de manera tal que no te permite ir al comedor, que creo es lo que estás diciendo, ¿no es cierto? No es tanto de la organización comedor, ¿no? Es más desde la organización de la programación de clases. Y es de justamente lo que está diciendo acá, ¿no? El enfoque sistémico no es solamente la suma de las partes, es la interacción que se da entre la empresa, entre las partes y el medio ambiente al que pertenecen. O sea, si la universidad, cuando contrata o facilita a un concesionario, porque nosotros no tenemos un comedor de la universidad, sino que la universidad facilita que un concesionario atienda el comedor. Este concesionario, vamos a desviarnos un poquito, este concesionario ingresa a la universidad bajo un contrato. Y en este contrato se le asegura, por ejemplo, 500 raciones diarias de venta. 500 raciones diarias. Y se le dice que en el caso de desayunos puede dar una atención de 7 a máximo 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque los horarios de la universidad, tanto para el personal como para las estudiantes, inician las labores a las 8 de la mañana. Entonces, no es que te van a atender con desayuno hasta las 11, no. En el mismo contrato te están estableciendo los horarios. Igual con el almuerzo, entre las 12 y las 3 de la tarde. Llego después de las 3 de la tarde porque tuve que hacer a veces cosas y no hay almuerzo, no hay almuerzo. Pero ¿por qué no hacen más menús? Porque mi contrato dice que son 500 raciones. Yo me aseguro un ingreso, porque todo esto es parte de la organización, ¿no es cierto? Si yo, universidad, te aseguro 500
clientes. Entonces, yo, proveedor, tengo que asegurar 500 raciones o 500 menús, en el caso nuestro, ¿no es cierto? 500 menús a un precio X. Pasado los 500 menús, que es el sobre el cual yo hice el contrato, y hay un cliente 501, yo no estoy obligado a poner un menú, estoy en capacidad de hacer una oferta con precio diferente. Ahí viene la carta, ¿no? Entonces, el sistema universitario da un tercero, porque así se llama terciarización en administración, da un tercero, terciariza el servicio de alimentación a un concesionario. ¿Qué se llama concesionario? En realidad es una palabra que se ha vuelto popular, pero en realidad es una pequeña empresa la que está entrando a la universidad, ¿no? Es una empresa familiar, es una MIPE, como quiera llamarlo, porque concesionario per se no implica una organización. Concesionario es la persona que recibe en concesión la administración de un comedor. Entonces, esta empresa que ingresa a la universidad para ofertar el servicio de alimentación lo hace a través de un contrato. Y en ese contrato se establece el número de menús y los tiempos en los cuales va a ofertar el menú para la comunidad, ¿no? Entonces, si las otras partes de la universidad no funcionan de acuerdo a estos requisitos básicos, ya no es responsabilidad de la organización, ¿no? ¿Qué responsabilidad de esta empresa que está entrando a la universidad? El servicio de calidad, porque también se dice en el contrato que debe presentar un menú con sopa o entrada, con un segundo, con un vaso de refresco, con un postre o con una fruta. Lo dice, ¿no? El tema en el comedor de todo lo que hemos tenido la percepción, la experiencia de la realidad, es que se juega mucho porque no hay supervisión. Eso es lo que falta. Y lo que ustedes están diciendo, pero hay una escuela de nutrición, ¿y cómo es posible que este servicio sea de mala calidad? Disculpa, la escuela de nutrición no tiene absolutamente ninguna injerencia en el comedor, porque es justamente un privado que está ingresando a la universidad bajo un contrato. Inclusive cuando las estudiantes nos dicen, profesora, pero ¿por qué no podemos hacer nuestra práctica en el comedor de la universidad? Porque es totalmente autónoma la decisión del dueño, por decir, de la concesión, de decidir quién ingresa a evaluar su servicio. ¿Quién ingresa a evaluar el servicio? Está obligado a aceptar una evaluación de servicio por la municipalidad y está obligado a aceptar una evaluación de servicio por el Ministerio de Salud. Son los únicos entes que tienen la competencia de la evaluación de un comedor. Cuando el comedor universitario está entregado en concesión, automáticamente eso se convierte en un espacio privado. No hay competencia. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Y la administración te dice, pero yo no tengo quejas del servicio.
no tengo nada escrito, no tengo conocimiento que haya habido algún caso, porque a veces nosotros decimos sí, pero hay casos de infección intestinal, ¿no? Porque las personas prefieren no hacer problema, decir, no, bueno, pasa, ¿no es cierto? Pero no es así, o sea, igual como cuando tú vas a un restaurante y exiges, porque estás pagando, igual es en el comedor de la universidad. Tú estás pagando por un producto de calidad, que responda a tus expectativas, como nos dijo la colega hace un momento, ¿no? Yo tengo expectativas de encontrar un producto nutritivo, tengo expectativas de encontrar una atención rápida, que sea un producto con atributos mínimos, como es la temperatura adecuada, ¿no? Entonces, ese es el tema del cliente, ¿no? El cliente que exige, el cliente que demanda un servicio. No recuerdo si con el último concesionario, pero hubo un momento en el comedor que los clientes, por decir de alguna manera, dejamos de ir, y no era solamente de estudiantes, era de docentes. Entonces, el comedor, el concesionario reclamó a la universidad, porque el contrato decía justamente, usted me garantiza X número de raciones, de clientes que van a venir, y estaban yendo, creo que decía el administrador, 200 personas al comedor. Era menos de la mitad de lo que se había puesto en el contrato. Pero por el otro lado también se dijo, no, se garantiza la demanda de 500 raciones si hay calidad en la oferta, ¿no? Porque la universidad lo que hace es facilitar que se oferte un servicio de comedor. Pero en última instancia, el cliente, por eso le decía, es un mercado semicautivo, el cliente tomará la decisión de ir o no ir. Y podemos nosotros decir, bueno, saldré de la universidad a tomar alimentos en cualquier otro servicio que se adecue a mis posibilidades, expectativas, o traeré la comida que pueda preparar de mi casa, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que está detrás de las organizaciones como las que estamos en este momento evaluando, ¿no? Bien. En este sistema de servicio de alimentación, estamos usando el enfoque de sistemas porque es un servicio interrelacionado con otros, pero al interior del servicio de alimentación vamos a encontrar que se organiza con un enfoque de procesos. Por eso les decía que en la actualidad tomamos las teorías administrativas de las escuelas de administración, pero trabajamos con enfoques de uno o más enfoques, porque la realidad es que mantienen su vigencia. Los procesos de trabajo, por ejemplo, son de valor porque permiten la interrelación de los grupos. A ver, volvemos al comedor universitario. En cuanto a su infraestructura, nosotros vamos a encontrar como clientes al ingresar
el espacio del comedor, ¿no es cierto? En cualquier organización llamada comedor, vamos a encontrar un espacio donde ingrese el cliente directamente al comedor. El cliente no es atendido al ingresar. El cliente ingresa y pasa automáticamente a un mostrador, donde hace un proceso de ¿qué? De pedido. De pedido, y para la empresa hay un proceso de cobranza automático. Ese es el primer proceso que el cliente en un comedor realiza y participa. Una vez que hace este primer proceso en un comedor como el universitario o comedores escolares también, comedores de empresas también, comedores de empresas que están subsidiados, no hay un pago directo, pero sí van a un mostrador y recogen que la charola y pasa al área de servido, ¿no? Entonces, estos procesos se dan. Recoges charola, vasos, cubiertos y pasas al área de servido. Porque generalmente estos comedores no tienen atención en mesa. Entonces son procesos estándares. Por eso les digo, en cualquier tipo de comedor para población semicautiva encontramos esto. Un cliente ingresa y va directamente al proceso de pedido, al proceso de servido y luego va a la zona del comedor. Eso es lo que pasa. Y al interior de la cocina, como ven acá se dice, es un servicio de cocina-comedor. Al interior de cocina va a ser igual. Hay un proceso de ¿qué? Hay un proceso de compra, hay un proceso de recepción de insumos, hay un proceso de almacenamiento, hay un proceso de preparación de platos fríos, de platos calientes, son diferentes, y luego hay un proceso de servido, y ahí es donde se interactúa con el cliente, ¿no? Entonces, este enfoque de proceso lo encontramos en los servicios de alimentación tipo comedor. No hay otra manera. Pero estando dentro de una organización mayor, se analizan con un enfoque de sistema. Entonces, estos procesos, como dicen, van apuntando a una cadena de valor. ¿Por qué? Si la compra del insumo es adecuada, la compra de insumos es adecuada, el almacenamiento de los mismos mantiene sus características organolépticas de los insumos, el producto a preparar será de calidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, también nosotros en el comedor de la universidad encontrábamos que el menú tenía ensalada, sí, de acuerdo, pero los vegetales de la ensalada no eran de buena calidad, no porque no fueran nutritivos, no fueron en su momento, pero la lechuga estaba oxidada, la palta estaba malograda, ¿no? Entonces, como yo les digo, los contratos te dicen cómo debe ser el servicio, pero la entrega del producto requiere supervisión. Si no hay supervisión, si no hay una figura de supervisión y sanción,
porque como estaba también diciendo Zúñiga, ¿no? Me dieran una galleta para que me quedara tranquila. Eso podríamos nosotros recoger, ¿no? Y les cuento también, por ejemplo, que pasó con una colega nutricionista, una situación incómoda. Cuando ella hizo el reclamo, ¿qué dijo el administrador? Profesora, no le voy a cobrar ni a usted ni a ninguna de sus compañeras de mesa el menú. Le voy a devolver su dinero, ¿no? O sea, era un poco como lo que me dice ahora la estudiante. Dieron un paquete de galletas. Acá nos estaban diciendo a la profesora, no le vamos a cobrar, pero lo que estaba detrás es no ponga una queja, ¿no es cierto? Claro que se hizo la queja, pero bueno, ese es el tema, ¿no? Si no hay supervisión y no hay sanción, un servicio de comedor universitario no se puede manejar adecuadamente. Y eso tiene que estar dentro del contrato, ¿ok? Bien, entonces la organización va a realizar actividades diferentes para generar ese producto, ese servicio. Actividades diferentes como las que acabo de mencionar, ¿no? Va a tener que comprar, va a tener que almacenar, va a tener que preparar, va a tener que servir, va a tener que cobrar, va a tener que limpiar el espacio, ¿no? Y por el lado del cliente también. Entonces, todas estas actividades que se realizan bajo un solo proceso, que es proceso de producción o el otro de atención al cliente. El proceso se compone de una serie de etapas ligadas entre sí para conseguir un objetivo específico. La gestión y mejora de los procesos se presenta como la manera más eficaz para conseguir un objetivo de calidad, ¿no? O sea, acá, frente a la insatisfacción del cliente, solo queda la mejora de la calidad. No hay otra forma de responder ante una situación de insatisfacción. Bien, los sistemas de servicio. Aquí también, ¿en qué nos diferenciamos los servicios de alimentación de una fábrica? En que el servicio es algo que se produce y se consume simultáneamente. Yo voy a un servicio de alimentación, se produce un producto que es el menú, pero se consume a la vez, ¿no es cierto? El servicio consta de una serie de características, tales como es intangible, es una percepción, finalmente. Inseparable, se fabrica y se consume al mismo tiempo. Es variable, que depende de quién lo da, cuándo lo da, cómo lo da, dónde se ofrece. El servicio es variable. Y también es perecedero, no se puede almacenar, ¿no? Voy a guardar este servicio para dentro de un mes. No, no hay forma. Ok. La alimentación como un servicio universitario, porque los estudiantes y los trabajadores reciben el servicio de desayuno, almuerzo y comida. Y para confeccionar el menú se parte de la existencia de productos y la cantidad de comensales reportados. La jefe de la sección de la cocina, en el caso del comedor que nosotros conocemos, hay una administradora, hay un administrador que se encarga de planificar los platos, teniendo en cuenta la variedad, la necesidad nutricional de los clientes, y se espera que con esta distribución de los platos se puedan garantizar las actividades que realiza esta población semicautiva, ¿no? Eso es lo que en teoría uno plantea en un servicio de alimentación universitario. Por lo tanto, es de vital importancia el seguimiento de los suministros de alimentos, pues se trata de cuidar la salud de la comunidad universitaria. Entonces, no es un servicio cualquiera, ¿no?
Es un servicio que tiene un propósito. Es un servicio que pretende garantizar los nutrientes que requieren las personas que están realizando una actividad como es el estudiar, ¿no? Necesitas garantizar que hay una alimentación saludable. Por lo tanto, en el enfoque de proceso, lo primero que nosotros tenemos que tener en claro es cómo vamos a caracterizar la cocina-comedor. ¿Qué es lo que caracteriza a esta cocina-comedor? ¿Qué tipo de infraestructura debe existir? Infraestructura de equipos, infraestructura de personas, ¿no es cierto? Infraestructura física, el espacio, el equipamiento, las personas que van a dar el servicio. Y luego, si no solo vamos a hacer la evaluación del servicio, tendríamos que hacer un diagnóstico general. Por ejemplo, en el comedor de la universidad podríamos hacer una caracterización de la cocina-comedor. Es un espacio de tantos metros que tiene 3 salidas para los clientes y tiene una entrada y salida conjunta para los trabajadores. Tiene un servicio de higiene, ¿no? Tiene un baño común, ¿ok? Tiene un espacio de atención al cliente y de servido que permite que haya el proceso de atención, el proceso de servido, y hay un comedor donde el cliente se dirige. Ahora, esa es una manera de caracterizar. Allí no estamos haciendo ninguna atingencia de calidad. Simplemente decimos cómo es ese comedor. Las mesas son así, no hay manteles, si hay manteles, cómo es la vajilla, cómo son los cubiertos, cómo está vestido el personal, cuál es el número de personal que atiende. Todo eso es caracterización. En el enfoque de procesos, nosotros lo primero que hacemos es una mirada general sin un criterio todavía de calidad. Y luego hacemos el diagnóstico general. ¿Y podemos hacer un diagnóstico general? Lo podemos hacer porque estamos formadas para administrar los servicios de alimentación. Nosotros podemos decir, por ejemplo, si la cadena de frío que se utiliza para el almacenamiento de las frutas y verduras es adecuado. Nosotros podemos decir si los insumos que hemos verificado están en una calidad adecuada. Podemos hacer el diagnóstico, podemos decir allí si es en una escala de Likert, si es bueno, es malo, regular, ¿no? Podemos establecer los criterios con los cuales vamos a dar ese tipo de valoración. Y también podemos proyectar las soluciones. Entonces, podríamos recomendar la mejora de los procesos, por ejemplo, de servido para que se maneje la temperatura, como en algún momento también se dijo que, y se puso, pero no recuerdo si totalmente, el acceso a un número X de horno microondas, ¿no? Porque la queja de temperatura era una constante, ¿no? El otro, el tiempo de atención, el número de personas, la limpieza del local. Entonces, todo lo que nosotros hemos podido señalar en el diagnóstico, lo podemos plantear como soluciones. Podríamos también, por ejemplo, en relación a los recursos humanos, la capacitación, ¿no? Capacitación de personal que tiene que ver no solamente con el conocimiento
de lo que se refiere a la preparación de alimentos, sino a la calidad de los insumos, al trato al cliente, también forma parte de la capacitación, ¿no? Y la calidad del servicio, entonces, es justamente lo que el cliente va a percibir. Cuando el cliente llega al comedor, su primera impresión es justamente sobre el confort que el local te muestra, ¿no? Esa es la primera percepción. La organización del comedor, los olores, la profesionalidad, la cortesía, el porte, el aspecto del personal. Todo esto es justamente lo que el cliente percibe y va a ser la primera evaluación de la calidad. La necesidad de contar con una respuesta rápida, ¿no? Los avisos dentro del comedor también. A veces falta señalización, comedor familiar, bar, etcétera, ¿ok? Por eso se hablan de las pizarras, ¿no? Los precios, las cartas con precios, ¿ok? La distribución del espacio en cuanto al número de mesas. También hemos podido asistir a comedores donde no hay manera de salir, porque las mesas están tan atiborradas que no hay facilidad para el flujo de las personas, ¿no? Entonces se nos dice, por ejemplo, que el cliente al pasar al comedor y luego de recibir los utensilios, la bandeja, se acomoda en la mesa. Sin embargo, la percepción de limpieza puede ser inadecuada, ¿no? Entonces, todos los momentos en los cuales un cliente está dentro del servicio de alimentación constituye su experiencia para finalmente hablar de satisfacción o insatisfacción. ¿Qué criterios de mejora se pueden plantear? Por ejemplo, normas de educación, de cortesía, de buen trato. La calidad de la alimentación en cuanto a nutrientes, ¿no? La efectividad del desempeño de la atención del servicio, el número de platos disponibles también, ¿no? A veces uno sabe, hoy es lunes, lentejas, el martes, tal cosa, el miércoles, entonces como que también la expectativa del cliente va de la mano con la calidad, ¿no? Mantener los parámetros nutricionales y para el dueño del negocio que el presupuesto que se ejecuta sea un presupuesto de acuerdo a lo que se planificó. Bien, entonces con esto es simplemente el que nosotros vamos percibiendo que lo que las escuelas de administración señalan y los enfoques administrativos actuales hacen evidente la necesidad de pasar del proceso mecánico a la interacción de las personas. Eso es lo que actualmente nos está señalando la gestión de los servicios de alimentación. Es decir, que la administración está referida a la forma como se va a realizar el trabajo para alcanzar el objetivo, pero la gestión está orientada al uso de los recursos, maximizándolos para que sean más eficientes y eficaces y podamos tener superávit, ¿no? Bueno, hasta aquí la presentación de hoy día y ya mañana tenemos la parte práctica que va a estar más en este sentido de analizar servicios. ¿Alguna pregunta? No, profesora. Muy bien, entonces detengo la grabación.
y ya nos